Si bien las luchas feministas cuentan con una larga historia en nuestro país, vemos cada vez más cuestionamiento a las relaciones asimétricas de género e incluso hay personas que se preguntan si es posible realmente vivir totalmente afuera del feminismo. Bien, hay algunos hitos que podemos nombrar para pensar en lo que ha pasado en los últimos años en el plano local e internacional con las luchas feministas. Un primer hito que podemos nombrar es la primera marcha de Ni Una Menos en el 2015, una marcha de carácter nacional con un grupo de protesta que se manifiesta en contra de las violencias patriarcales y del gran número de femicidios que ha habido en los últimos tiempos en nuestro país. Y también es un movimiento que se ha expandido a otros países de Latinoamérica y que se ha repetido en los últimos años. A eso se le suma el debate y la lucha por el aborto durante el año 2018, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito generó un proyecto de ley, que es la 7ª consecutiva, para llevar al Congreso. Y eso fueron movilizaciones masivas, la mayoría de mujeres, ¿sí? que centraban su atención en el aborto, pero también en forma más general en conseguir una autonomía sobre los cuerpos gestantes y una autonomía sobre los cuerpos, punto. Bien, un tercer hito que podemos nombrar, esta vez más de carácter exógeno internacional, es el movimiento Me Too, que surge como un hashtag en las redes sociales en 2017 y sirvió para visibilizar situaciones de acoso sexual y de abuso sexual, fundamentalmente en el ámbito de audiovisual, de Hollywood, con las denuncias al tan conocido productor Harvey Weinstein, pero luego se fueron yendo hacia otros países y hacia otros espacios laborales. Bueno, y si venimos a Argentina, en diciembre del 2018, Thelma Fardín hizo una denuncia penal contra un hombre que la violó en Nicaragua mientras estaba en una gira artística. Esto tuvo mucha repercusión en los medios, sigue teniéndola y creó como un marco receptivo para nuevas denuncias y para mover otra vez denuncias viejas. Bien, a partir de estos ejemplos podemos pensar en las distintas reacciones que ha tenido la sociedad a las violencias patriarcales, a las violencias machistas. Esas reacciones van desde los scratches hasta las denuncias públicas, también la creación de protocolos en universidades, en espacios laborales, en movilizaciones sociales, en un montón de otros lugares, y también debemos destacar las denuncias que se han hecho a través del sistema penal. Podemos decir que el sistema penal tiene una serie de obstáculos, o presenta una serie de obstáculos para todas las víctimas que quieren presentar sus denuncias de abuso sexual, porque la carga de la prueba, las veces que hay que probar que una fue abusada y no se puede, y esas denuncias quedan sin tratamiento muchas veces o sin ninguna solución. También el discurso del sistema penal es un discurso muy simplificador, que el abuso sexual lo deja entre una víctima individual, un victimario, y también la idea de que las mujeres y todas quienes sufren abusos y acoso sexual quedan simplemente como víctimas, y por eso decimos que el sistema penal tiene sus complicaciones, particularmente en Argentina es muy lento, es muy poco humano en la forma en que funciona y muchas veces es muy poco efectivo. Entonces queremos plantear que la lucha feminista va más allá de las demandas y de las denuncias que se pueden hacer a través del sistema penal, sino que va más a un cambio, a una transformación en las prácticas concretas, en los guiones que seguimos día a día, los patrones de conducta que nos son asignados en el marco de este sistema heteropatriarcal y machista. Bien, bueno, podemos preguntarnos ahora, ya sabiendo todo lo que las mujeres han hecho a partir del feminismo, ¿qué lugar le queda a los varones dentro de la lucha feminista? ¿Tienen algún lugar los varones en la lucha feminista? ¿Qué roles pueden llevar a cabo? ¿Qué tareas? ¿Qué líneas de acción? Bueno, eso nos lleva al tema de definir quiénes son los varones. Entonces llegamos a la masculinidad. ¿Hablamos de masculinidad o de masculinidades? Con la masculinidad pasó algo como pasó con el feminismo, que cuando se empezó a estudiar esto, se creó un sujeto único, universal, que era el hombre blanco, de clase media, heterosexual, cis. Y pronto se vio
que esto dejaba fuera y no tematizaba las intersecciones que sí habían entrado en el feminismo, y ver cómo la situación de varones en ciertos grupos es diferente de la experiencia de varones en otros grupos. Entonces empezamos a hablar de multiplicidad de masculinidades en plural. Estas masculinidades son cambiantes, dependen de un contexto sociohistórico y se interrelacionan entre ellas. Cuando hablamos entonces de intersecciones, queda al descubierto la discriminación que sufren ciertos grupos. Esta discriminación se traduce en exclusión económica y cultural, en abuso, en violencia muchas veces física. Julieta Nebra nos dice que si bien todos los varones, aún estos en desventaja, gozan de los privilegios de ser varones, hay una distribución del poder y los recursos asimétrica y que deja a algunos grupos de varones en situación de vulnerabilidad. Ahora deberíamos pensar si hay masculinidades más valorizadas que otras y por tanto más influyentes. Y sí, y esto se llama masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica depende de un contexto sociohistórico y de una época. No es la masculinidad de la mayoría, pero sí es la masculinidad deseable. Por supuesto, deberíamos preguntarnos deseable por quién, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. La paradoja es que aún excluidos de la masculinidad hegemónica, todos los varones tienen un cierto beneficio menos por el patriarcado. Hemos relacionado los varones al feminismo. Hay varones que se manifiestan a favor y quienes se manifiestan en contra. El sociólogo australiano Michael Flood estudia para el caso de Australia a grupos de varones que generan movimientos de reacción que él denomina backlash. El backlash refiere a grupos de varones que niegan su poder y sus privilegios y que ignoran la manera en la que la dominación masculina se da en diversos contextos como los institucionales, los de las relaciones interpersonales, los contextos culturales, etc. Debemos destacar que en Argentina los varones antifeministas se enmarcan en organizaciones mixtas donde también forman parte mujeres, como por ejemplo aquellas movilizaciones que se oponen a la ampliación de derechos de mujeres y de disidencias sexuales, como ser los derechos reproductivos, la legalización del aborto, etc. Hablamos, por ejemplo, de la marcha en defensa de las dos vidas, donde vemos a varones y también mujeres sosteniendo consignas como "con mis hijos no te metas", en contra de la educación sexual integral. Por otro lado, otro grupo de varones han decidido ir por sendas diferentes y movilizarse junto a mujeres y disidencias sexuales, proclamándose profeministas o activistas feministas. Se trata de varones que reconocen su poder en el marco de un sistema heteropatriarcal, que lo cuestionan y que se preguntan por su rol en las desigualdades de género y por cómo intervenir. Bien, estos varones intentan llevar a cabo un cuestionamiento a partir de una mirada descentrada. ¿Qué quiere decir una mirada descentrada? Una mirada producida por sujetes distintos de varones y que intentan de esta manera mantenerse cerca de la lectura que realiza el feminismo sobre las relaciones generizadas y sobre las experiencias de las mujeres y las disidencias sexuales. En Argentina particularmente se han creado experiencias colectivas que van más allá de las prácticas individuales, como los varones antipatriarcales, y también se han tomado iniciativas como talleres de educación popular para varones. Lo que hacen estos militantes es, además de mantenerse cercanos a los planteos del feminismo, generar también discursos complementarios a los argumentos de sujetes distintos, y además discuten las situaciones de micromachismo, las lógicas patriarcales, las complicidades entre varones, etc. Los profeministas o los activistas feministas se incorporan a la lucha feminista ampliando el espectro de los interlocutores. En esta situación hay quienes abogan por una instancia pedagógica grupal, democrática,
en donde no se trate de mujeres enseñando a hombres, sino de una aventura colectiva y también una práctica política conjunta. Bien, para pensar esta práctica política conjunta, Luciano Fabbri desarrolla la idea de la dialéctica práctica-teoría-práctica, que tiene que ver con partir de las prácticas de los varones en el contexto del sistema heteropatriarcal, que muchas veces son imperceptibles, desarrollar una reflexión, que sería la parte de la teoría, la parte de cuestionarse esas prácticas y de enmarcar esas prácticas en el marco de este sistema heteropatriarcal, que es más que un simple conteo de prácticas, y no quedarse solamente con una conclusión teórica, sino ir nuevamente hacia una práctica transformadora y de cambio social. Y frente a esta situación, ¿cuáles serían las líneas de acción que nosotros esperaríamos de los varones? For your information, there's a lot more to ogres than people think. Example? Example? Okay, ogres are like onions. They stink? Yes. No. Oh, they make you cry? No. Oh, you leave them out in the sun, they get all brown, start sprouting little white hairs. No. Layers. Oh, you both have layers. Oh. You know, not everybody likes onions. Cake! Everybody loves cakes. Bueno, los varones deberían, en primer lugar, poder reflexionar respecto de sus experiencias en el sistema, en el marco del sistema heteropatriarcal, a partir de una mirada descentrada, como hemos planteado, mantenerse cercanos al feminismo, pero también plantear nuevos discursos, no solo sobre sus experiencias, sino también sobre los costos que tiene el patriarcado para ellos y fundamentalmente sobre los privilegios. En segundo lugar, también deberían cuestionarse los lazos entre los varones, las complicidades machistas, que muchas veces son casi imperceptibles, muy sutiles a la vista de los propios varones, pero muy difíciles de ser interferidos también por esta cuestión, pero sí son muy observables para mujeres y otros sujetes, por lo cual muchas veces estas complicidades machistas se postulan en forma de una fraternidad entre hermanos o esta hermandad entre varones que muchas veces radica también en el silencio, ¿no? Como saber que un amigo hizo algo, pero no vamos a cuestionarlo porque la amistad llega hasta ahí, hasta el cuestionamiento. Entonces se trata de empezar a cuestionar esas prácticas, esos micromachismos, machismos más importantes y estas complicidades entre varones. Are we there yet? Not yet. Hey, are we there yet? No. Well, are we there yet? No. Are we there yet? Yes. Really? No. Are we there yet? No! Are we there yet? No, we are not. Are we there yet? No. Algo en lo que deberíamos estar alertas es en la tendencia de los varones a ser protagonistas. Entonces tenemos que tener cuidado de que la participación de los varones no sea reemplazarnos a nosotros, no sea invisibilizarnos. Nosotras estamos muy conscientes de que es muy bueno que haya grupos mixtos de mujeres y varones, pero también creemos que es necesario tener ciertos grupos solamente de mujeres, como sería el Encuentro Nacional de Mujeres, un evento, ¿sí? Porque hay experiencias y temas que queremos tratar nosotras en la intimidad entre mujeres. Little cat. Look out, Shrek! He got a piece! It's a cat, donkey. Come here, little kitty, kitty, kitty. Come on, little kitty. Come here. Oh, come here, little kitty. Oh, Shrek, I'm coming! Come on! Oh, get it off! Oh, get it off! Oh, come on! Oh, no! Oh! Ah! Look out, Shrek! Oh, get it Hold off! still! Shrek! Hold still! Oh! Did I miss? No. You got them. Now, ye augur, pray for mercy from
Puss in woods. Ooh, I'll kill that cat. En tercer lugar, lo que deberían tener en cuenta los varones es una coherencia entre la manifestación pública y las prácticas que tienen en la esfera privada y en las prácticas que concretamente llevan a cabo en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, muchos varones se presentan a veces como aliados feministas y luego vemos prácticas que no se condicen con eso, y que esto habilita un poco también y legitima la sospecha de las mujeres respecto de la posibilidad de cambio y de deconstrucción de los varones. También Luciano Fabri nos alerta respecto de el peligro de que la sospecha caiga en una reificación, es decir, en una sospecha estructural. Desconfiamos de cualquier varón. No, pero los varones también tendrían que cerciorarse de que la manifestación pública se condiga con efectivamente las prácticas que llevan a cabo. Además, debemos decir que muchos varones, en su autocomplacencia con el cambio, los lleva a señalar a otros varones que no están pasando por un proceso de deconstrucción para decir, esos son machistas, yo no, y eso se traduce en un nuevo privilegio, es decir, además de ser varón, me estoy deconstruyendo. Oh, you can't tell me you're afraid of heights. No, I'm just a little uncomfortable about being on a rickety bridge over a boiling lake of lava. Come on, donkey, I'm right here beside you, okay? For emotional support, we'll just tackle this thing together one little baby step at a time. Really? Really, really. Okay. That makes me feel so much better. Frente a este resquebrajamiento del orden patriarcal, se producen movimientos y esto genera a veces en los varones desconcierto, una incomodidad, un no saber cómo actuar. Y nosotras diríamos que esa incomodidad debería ser productiva, aprender de ese desconcierto. Estamos en un camino hacia el desempoderamiento de las identidades masculinas, de sus privilegios, de sus lugares de poder, y el empoderamiento de las identidades feminizadas para llegar a lograr realmente una sociedad igualitaria.